En aquel día se abrirá un manantial para que en él puedan lavar sus pecados y su impureza los descendientes de David y los habitantes de Jerusalén. Zacarías 13:1. La Iglesia Manantial de Unción en el Desierto, Asambleas de Dios, presenta su programa Refrescando el Alma, con los pastores Juan y Amanda Rodríguez. Estamos ubicados en el 15757 Mission Street, en Hesperia, California, 92345. Servicio dominical a las 2:30 de la tarde y los jueves a las 7 p.m. Para más información llame al 951-385-1290. 951-385-1290. Y ahora con ustedes, el programa de hoy. Hola, Dios les bendiga a todos. Esperamos que Dios les colme de bendiciones en esta tarde. Les saluda el pastor Juan Rodríguez de la Iglesia Manantial de Unción en el Desierto. Este es nuestro primer programa y esperamos que sea de bendición para ustedes y que vengan muchos más. El tema de esta tarde es recabando los pozos para volver a ser de bendición. Basada en la palabra del Señor en capítulo 26 de Génesis, del verso 18 en adelante. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre les había llamado. Saber del llamado y ayudar hasta encontrar la fuente de agua viva. Isaac, tipo de la iglesia, él sabía, la iglesia sabe quién ocupa ayuda. Lo importante realmente es buscar a la persona para ser de bendición. Dice la palabra claramente que Isaac volvió a abrir los pozos que los filisteos habían cegado. Por lo tanto, es un trabajo muy difícil, pero tenemos que volver a ayudar a alguien más, a buscar. Cuando Dios llama a una persona, ahí está el llamado. Pero, como dice la palabra, los filisteos habían cegado esos pozos. ¿Cuánta gente con llamado? ¿Cuánta gente que ha sido usada por Dios en un tiempo pasado? Pero el enemigo se ha encargado de tapar esos pozos de bendición, de unción, de palabra, de trabajo, de servicio. Un pozo cegado, no hay bendición. No fluye Dios porque todo está tapado. Pero lo importante es que Isaac sabía que esos pozos que su padre había abierto, había agua. Y tuvo que realmente creer en él. Que su padre le dijo, aquí está el pozo donde hay agua. Yo creo que Isaac tuvo el ánimo, tuvo la fortaleza. Pero dice la palabra que sus siervos le ayudaron. Yo creo que ocupamos al Espíritu Santo que nos ayude a volver a escarbar una vez más en nuestra vida, a encontrar esa fuente de vida, esa fuente de agua, esa fuente de bendición. Isaac no lo hizo solo, pero sabía dónde estaba el pozo. Cada persona tiene un llamado de parte de Dios, pero el enemigo tapa todo eso. Esperamos de que veamos la palabra de Dios en el verso 19, ahí mismo estamos en Génesis 26, verso 19. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso le llamó el nombre el pozo Esek. Ese pozo es integridad. No había integridad en los pastores de Gerar. Estaban riñendo algo que no era de ellos. Yo creo que el pozo en nuestra vida, la integridad en cada cristiano, en cada iglesia, en cada siervo, en cada hombre que ama a Dios, debe haber integridad. Y estos hombres no eran íntegros, no trabajaron, mas querían esa bendición. Yo creo que ese pozo de integridad en nuestra vida, como líderes, como cristianos,
como siervo de Dios, debe estar abierto. ¿Para qué? Para ser de bendición. Pero esta gente no era íntegra. Mas sin embargo, los siervos de Isaac cavaron el primer pozo, que es integridad. Sigue adelante la palabra de Dios diciendo, el 21, y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sid. El segundo pozo. Pelea por tu bendición. No dejes que nadie tome tu corona, dice la palabra de Dios. No compartas tu bendición con el mundo. Por eso se llama el pozo de enemistad. Si tú no te peleas con tu enemigo, si tú no haces un alto, yo creo que estás de parte del enemigo. Me dice la palabra, ese pozo se llamó enemistad. Tenemos que hacer una división entre el que sirve a Dios y el que no sirve, entre el que busca a Dios y el que no busca a Dios. Pero ese pozo tiene que estar abierto para ser de bendición, no compartiendo. No dejes que nadie tome tu corona, dice la palabra de Dios. Y a veces el enemigo viene y nos roba la bendición. Un servicio maravilloso, Dios te tocó, hablaste en lenguas, pero llegando a casa o saliendo de la iglesia, alguien viene y riñe por tu bendición, y perdemos la bendición. Mas dice la palabra del Señor, tenemos que escarbar, tenemos que encontrar, tenemos que buscar, y sobre todo mantener la palabra de Dios, mantener la unción de Dios. ¿Cuánto hace falta que esos pozos estén abiertos para ser de bendición? Pero Isaac tuvo que trabajar, sacar todo lo sucio, dice la palabra del Señor. Tapados, escarbaron hasta encontrar realmente este lugar de bendición. Yo creo que es mucho trabajo, pero se requiere un esfuerzo, sobre todo la ayuda de Dios. Isaac no lo hizo solo, le pidió ayuda a sus trabajadores. Isaac sabía dónde estaba el pozo. Yo creo que cada cristiano sabe del llamado de alguien más, sabe cómo Dios lo usa, sabe cómo fue usado en aquel tiempo esa persona, ese varón, esa mujer, ese joven en alabanza. Pero hoy en día el diablo se encargó de echar tierra, está tapado todo. Pero si eres como tipo Isaac, si eres como tipo de ayuda, vas a acercarte a alguien a destapar ese pozo para que vuelva a fluir una vez más esa agua viva. Se ocupa ayuda, se ocupa trabajo, se ocupa escarbar. Pero si tienes el amor como tuvo Isaac, la fe que tuvo Isaac, de volver a creer que su padre había hecho algo maravilloso, que su padre era un hombre próspero, pero tenía esos pozos abiertos. Dice la palabra de Dios en el verso 22, y se apartó allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y se apartó allí y abrió otro pozo. Cuando tú te apartas a buscar de Dios, a consagrar tu vida, a volver a ayunar, a volver a leer la Biblia, a buscar de Dios, Dios te va a bendecir. Dice la palabra, y se apartó de ahí, hizo una línea un poco lejos. Si tú pasas tiempo con Dios, seguramente que Dios te va a bendecir. Él lo creyó, dice la palabra claramente, y se apartó allí y abrió otro pozo, no cerca de aquellos, un poco lejos quizás. El que tú pases tiempo con Dios orando, ayunando, leyendo la Biblia, visitando al enfermo, dando a alguien la ayuda espiritual, seguramente que Dios te va a bendecir. Dice la palabra, entonces, porque Jehová ahora
nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Cuándo? Cuando te apartes, cuando dediques tiempo para Dios, cuando Dios esté en tu vida como primer lugar. Este pozo se llama espacioso. Que haya espacio en tu tiempo para que Dios habite en tu tiempo. Que haya espacio en tu tiempo para que haya tiempo de la palabra con tu Dios. Eso significa este pozo espacioso. En nuestra vida a veces es muy corta o muy pequeña. No hay espacio para Dios. No hay espacio para la palabra de Dios. No hay espacio para el ayuno. No hay espacio para la consagración. Mas si en tu vida hay un espacio, que sea Dios en tu vida. Dice la palabra de Dios, verso 23, y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas, yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Dios miró a Isaac, su determinación. Dios miró a Isaac haciendo un lugar para con Dios. Dios miró a Isaac apartarse para con Dios. Por eso Dios le contesta. Si en tu vida hay una petición que no ha sido contestada, seguramente hay que hacer un cambio, apartarnos con Dios para que Dios nos hable. Yo sé que quizás en tu vida estés recordando: yo era un músico, yo era un pastor, un predicador, yo iba a los hospitales. Quizás algo en tu vida, pero recuerda como Isaac, ese pozo aún está el agua abajo. Tendrás que trabajar, pedir ayuda. O quizás tú como Isaac sabes de alguien que está en necesidad espiritual, sabes que era un hombre de Dios y que hoy está en pecado. No lo juzgues. Ayuda a escarbar, a llegar a donde está esa agua. Ayuda a escarbar, a que sea una vez más algo para Dios de bendición. Dice la palabra del Señor en el verso 25: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Te das cuenta? Es el cuarto pozo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Si tienes el altar e invocas a Dios, tendrás cimiento espiritual. Si tienes un altar e invocas a Dios, tendrás un cimiento espiritual. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. ¿Te das cuenta? Cuán importante es plantarse en la palabra de Dios, un cimiento espiritual cerca de la casa de Dios. Que nuestra vida gire alrededor de la palabra de Dios, que nuestra vida gire alrededor de la búsqueda de Dios, que nuestra vida gire alrededor de buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que Él está cercano. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Yo creo que este pozo, en lo personal, ese pozo para mí es un pozo de amor. Es un pozo de amor en el cual debe estar abierto. Si ese pozo de amor está cerrado, yo creo que todo está acabado. Todo está acabado, pero ese pozo tiene que estar abierto. Dice la palabra del Señor en el verso 26: y Abimelech vino a él desde Gerar, y a su amigo suyo, y Ficol, el capitán de su ejército, y les dijo: Isaac,
¿por qué vinéis a mí? Pues que me habéis aborrecido y me habéis echado de entre vosotros. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos: hay ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Reconocer que hemos fallado y que tu hermano es bendecido no es fácil. Reconocer que hemos fallado. Estas personas reconocieron que habían fallado. ¿Qué pasa cuando alguien te defraudó? ¿Qué actitud tomamos cuando alguien nos defraudó? ¿Qué hizo Isaac? Los miró venir, habló con ellos. ¿Qué pasa cuando alguien te llama que te ofendió y miras en tu teléfono o sabes quién es que está llamándote y a veces quizás no contestas o no contestamos porque nos sentimos heridos porque alguien nos hirió? Mas Isaac los miró y les preguntó: ¿por qué vienes a mí? Pues me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Estas personas reconocieron. Ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo. Reconocer que Dios está con tu hermano. Reconocer que Dios le ha llamado. Reconocer que Dios está con él con su llamado. Es darle crédito a Dios y ser humildes. Que no hagas mal con nosotros. No te hemos tocado, como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Y tú eres ahora bendito de Jehová. Eso dice el verso 29. ¿Te das cuenta? Aceptó a esas personas. Las invitó a su casa. Llegaron a casa. Abrió su puerta. Abrió su corazón para el diálogo. Ese pozo es ese pozo de amor. Quizás en tu vida alguien te ha ofendido y no le has buscado, o tú has ofendido y no has buscado para pedirle perdón. No has buscado para decirle: reconozco que te he fallado. Pero Isaac, después de que abrió el cuarto pozo, que para mí significa amor, ese pozo, en cuanto cristiano, está cerrado, donde no hay ese amor, donde Jesús nos dice cuántas veces debemos perdonar: 70 veces 7. Mas sin embargo, hoy pasa un incidente y no lo perdonamos. Y Jesús nos dio esa regla: perdonar. Isaac tiene el ejemplo aquí tan claro. Después de que abrió ese pozo de amor, vino la prueba de fuego. Miró a sus enemigos, pero lo recibió. Les preguntó: ¿por qué vienen a mí si me habían corrido? Dice la palabra: porque sabemos que tú eres bendito de Jehová. Reconocer que Dios llamó a alguien es de méritos. Es reconocer realmente de que Dios está con él. Dice la palabra en el verso 30: entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron de él en paz. ¿Qué hizo Isaac? Una fiesta en reconciliación. Una genuina reconciliación. Se necesita que esté el amor de Dios en la persona.
Tú no puedes perdonar si no está el amor de Dios en tu vida. Tú no puedes amar si no está el amor de Dios en tu vida. Tú no puedes servir a alguien más si no está el amor de Dios en tu vida. Isaac lo demostró con hechos. Supo que venían, los miró de lejos, los recibió, y en vez de darle mal por bien o pagar como le hicieron con él, les hizo bien. Dice la palabra, les hizo fiesta. Comieron, y no de 2-3 horas, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro. E Isaac lo despidió y ellos se despidieron en paz. Hasta la madrugada llegó esa relación. Hasta la madrugada llegó esa amistad. Hasta la madrugada pasó ese tiempo. ¿Todo por qué? Porque abrió un pozo. Porque plantó junto al altar de Jehová. Porque se dejó realmente de andar como su padre Isaac. Isaac, su padre, anduvo de camino en camino. Pero dice la palabra en el verso 25: y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. No fue nómada, se quedó en un solo lugar y abrió allí un pozo. Y ese pozo, fuente de amor. Venía la prueba, venía Abimelech a ver qué pasaba, a ver cómo lo recibía. Lo recibió porque estaba junto, plantado en la palabra de Dios. Un cimiento espiritual te hará algo maravilloso. Te hará perdonar, te hará buscar. Dice la palabra, les hizo banquete en el verso 30. Comieron y bebieron. ¿Qué pasó en la palabra del Señor? En Lucas capítulo 15. Capítulo 15 en Lucas, el verso 21 al 23. Dice la palabra del Señor: y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestirle, y poner un anillo en su mano y calzarlo en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. ¿Te das cuenta? El Padre Celestial espera que su hijo regrese a casa. Isaac vio a sus enemigos regresando y lo recibió. El Padre espera que tú regreses a casa. ¿De qué forma? Para hacer fiesta contigo. Tu llamado que Dios te dio está en tu vida. Pero tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar, escarbar hasta llegar a lo más profundo. Si gustas llamar, tienes alguna petición, quieres que oremos ahorita en vivo por ti, puedes llamar 760-948-9091 760-948-9091. Porque yo sé que hay gente, cristianos, que el enemigo ha echado tierra en sus corazones, en sus vidas, y todo ha sido tapado. Pero el Espíritu Santo te va a ayudar a escarbar, te va a ayudar a encontrar esa fuente de agua, te va a ayudar a encontrar esa fuente de bendición. Dice la palabra del Señor que el padre del hijo pródigo hizo fiesta. ¿Por qué? Lo estaba esperando. Sabía que un día iba a regresar su hijo. Por lo tanto, cuando lo miró de lejos, corrió a él y lo abrazó. Así está Dios. Tu llamado, tu servicio para Dios
quizás esas lenguas que has perdido ha sido porque no has perdonado de corazón. Quizás no tienes esa lengua una vez más, pero están en tu corazón. Cuando tú puedas perdonar, cuando tú puedas amar, cuando tú puedas servir, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir. El llamado que Dios nos hace es: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quizás estás llorando al saber que el llamado lo has perdido. Mas dice la palabra: yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Yo estoy con vosotros. Por lo tanto, Dios quiere que le creas a Él, que ese pozo, ahí está, hay agua limpia. Pero pide la ayuda al Espíritu Santo, que te ayude a escarbar, a quitar todo lo que el diablo ha echado en tu vida, para que Dios tome control de tu vida. Y sobre todo, Él te puede ayudar a encontrar esa gran bendición que tú tenías. Mira lo que dice la palabra del Señor ahí mismo, en Génesis 26, verso 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron, y le dieron nuevas buenas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Hemos hallado agua. Y los llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. ¿Te das cuenta? Ahí termina la palabra del Señor, que en aquel día lo que hizo Isaac, encontró en agua, porque Dios les dio recompensa a Isaac, porque pudo perdonar. Si tú perdonas, Dios va a fluir en tu vida una vez más. Si tú perdonas, Él va a fluir. Para que Dios use tu vida, tenemos que perdonar. Dios les bendiga. Bendiciones. Esperamos que este mensaje sea de bendición.